Ahí está un restaurancito, miren. ¿Ya lo vieron? Bueno, ahí está. Y el poli, bueno, vamos a cruzar la calle, sí, porque ando en busca. Vamos, seguimos. Gentes van, gentes vienen, así es la ciudad. Y eso de que es temprano, apenas vamos a desayunar. Sí, voy a cruzar la calle, si me lo permiten. Si me lo permiten, voy a cruzar calle. Ahí viene una de transporte turístico. Ahí voy. Por acá, vamos. Por este lado. Quiero ver si me permiten aquí. Bueno, el restaurancito se llama El Popular, precisamente aquí, en 5 de mayo. ¿Dónde? Es huasteca.com.mx. Dale like. Sí. Búscate en YouTube, huasteca.com.mx. Saludos a la banda. Buenas noches. Buenos días. Bueno, aquí está el Popular, miren. El Popular. Hemos llegado al Popular, es un restaurancito pues chidito. ¿Sí o no, tigre, verdad? Bueno, vamos a pasar para acá. Fíjense. Este es el Popular, mira. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos en el Popular, es un café muy visitado aquí en el centro histórico. Normalmente cuando vengo pido el desayuno número 11, ¿dónde está aquí? A ver. Es de los chilaquiles. Chilaquiles rojos o verdes con un huevo revuelto estrellado. Es correcto. Café americano, café con leche, agua de sabor, agua embotellada o té. Fruta o yogur. Le encargo la fruta, le encargo el café. Ajá. Y los chilaquiles, obviamente. ¿Verdes o rojos? Rojos. Revuelto estrellado. Estrellado. Ajá. Rojo ¿Sí? estrellado, café americano o con leche. El café, ¿o cómo? Café americano, negro, con leche. Sí, el que me sirven con Café con el clásico, sí, el clásico. Café con leche, por favor. Gracias. Bueno, pues ya nos atendió la señorita, nos va a servir un café. Sí, ahí está. Vamos viendo a ver qué tal. ¿Fruta? Llega la fruta. Acuérdate que estamos en el Popular, aquí en 5 de mayo, en el centro de la ciudad. Es un lugar, bueno, pues muy visitado. Ahorita está tranquilo, por eso pues estamos tranquilos. Ese es el lugar, miren, ahí está el lugar. Ahí está. Ahí está. Venga. Fueron por mi café. ¿Cuánto de café? Yo le digo, así está bien. Muchas gracias. Miren, nada más qué delicia. Qué rico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es que aquí como que no me permitieron grabar rostros, entonces bueno, ahí está. Recuerda que estamos en el Popular. Miren nada más. Pues yo creo que aquí se aprecia mejor, ya está la fruta, tenemos el cafecito, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con este desayuno de restaurante El Popular en el centro histórico de la Ciudad de México, calle 5 de mayo. ¿Qué número es aquí, señorita? 50. 5 de mayo, número 50. Pueden venir a desayunar, riquísimo, manejan varios paquetes. Estamos entre calle Palma e Isabela Católica, centro histórico, restaurante El Popular. Hacen un buen café, tienen un buen café y hacen un buen pan. ¿Sí? La carta es extensa, ahorita a ver si les mostramos. Me gusta. Pues bueno, vamos a poner tantito azúcar, un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar. Vamos a ponerla aquí. Vamos a probar. Miren.
Delicioso, delicioso. Vamos a dar, vean, miren. Este es el inicio del desayuno. Delicioso pan, ¿eh? Muy recomendable. Saludos. Ricura. La huasteca mexiquense o chilanguense. Chilaquiles rojos con Ay, un muchas estrellado. gracias, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Provechito. Gracias, gracias. Miren, les voy a mostrar, miren. Uy, 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 miren. Miren. Muy bien. Llegó todo, ya no sé por dónde empezar. Y me han de disculpar, pero, miren, me han de disculpar. Sí. Y bueno, miren, voy a mostrarles que los chilaquiles vienen gratinados. Miren. Los chilaquiles están gratinados con queso. Miren. Uy, uy, uy. A ver. Miren. Qué barbaridad. Muy bueno. Digo, para empezar el día está excelente. Vean. Muy bien. Vamos a cortar aquí para poder almorzar bien. Vamos, seguimos. Bueno, pues sí tenía poco apetito porque bueno, sí aguanto otro paquetito de estos. Así estaba y así quedó, miren. Así quedó. Se llamaba. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos un desayuno adentro. Ya estamos motivados. Pues bueno, amigos, realmente hay que seguir haciendo contenido, pero bueno, aquí en la Ciudad de México hay mucho que ver, mucha información. Realmente lo que estoy haciendo es casi nada de lo que se puede apreciar. ¿Sí? Solo es una parte de la calle Madero y calle Juárez, pero puedes ir al norte, puedes ir a Coyoacán, al sur, hay muchos lugares, Santa Fe, en fin, Polanco. Ojalá más adelante pueda llevar estos reportajes, estos videos, para que se suscriban al canal, para que me apoyen y recomienden el canal. Muchas gracias, buen provecho, delicioso todo, aquí en el Popular, en el centro de la ciudad. Seguimos, me gusta. Buenos días, ¿cómo están? Pues estamos aquí, venimos a la Ciudad de México a recoger a unas personas que vienen de Polonia. Estamos, amigos, en la Huasteca chilanguense y vamos a dar un recorrido, como les digo, a una de las principales calles de aquí de la Ciudad de México, la calle de Madero. Es una calle histórica, peatonal, y bueno, quisiera mostrarles más, pero es complicado. Aquí tenemos la Catedral Metropolitana. Aquí miren, va a haber un evento al fondo de aquel lado. A ver. Ya me perdí. Bueno, allá en la esquina, Templo Mayor. ¿Sí? Y bueno, aquí voy a dar un giro por esto. ¿Cuánto me pagan por este giro? Ahí al fondo, aquí, exactamente calle 20 de noviembre.
calle 20 de noviembre, aquí, una, dos, tres cuadras, está la esquina de Mesones, donde yo ahí estuve algún tiempo, y pues te recorrí todos estos lugares, pues increíbles. Pues aquí el edificio de lo que es el gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? El gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, aquí no, el sol no me permite muy bien, pero bueno, tenemos Palacio de Gobierno. Más tarde vamos a ir a dar un rol por ahí. Entonces, bueno, acuérdate que estamos en el Zócalo capitalino, en la Huasteca chilanguense, ¿vale? Vamos a ver por acá. Más tarde vamos a ir ahí a donde vivía, a 20 de noviembre. Muchos desfiles, pues tuvimos el gusto de presenciar del 20 de noviembre, 16 de septiembre, etcétera. Pero bueno, en aquellos momentos pues no teníamos el recurso para comprar una cámara fotográfica y hacer un video o una cámara de video. Pero bueno, aquí vamos a cruzar la calle de Madero, muy importante, una de las primeras calles aquí en la Ciudad de México, de mucha historia, de mucho valor, pues histórico, valga la redundancia. Vamos a seguir, véngase, vamos a cruzar, aprovechando que es temprano y que no hay cero tráfico, todo relax, inicia el día sin problemas. Aquí sí tengo que tener un poco de cuidado porque bueno, ver la manera de que las carteras estén seguras, ¿verdad, tigre? Buenos días. Miren, ya estamos en la famosa calle de Madero. Al fondo, aquí pueden ver, vamos a ir caminando hasta la Torre Latino. ¿Sale? Vénganse, vamos. Buenos días, México. Pues aquí nadie me saluda ni me da los buenos días. ¿Sí? Vamos a tratar de pues estar así porque tenemos el sol que nos deslumbra muy feo. Y esta es la calle de Madero. Todo es un andador turístico histórico. Y esto ya más tarde, a partir de las 2 de la tarde, a la 1 en adelante, es un mar de gente. Entonces hay que tener cuidado. Aunque bueno, hay mucha vigilancia. Y pues es bonito que se vengan a dar una vuelta al centro histórico de la Ciudad de México. Ahorita pues pueden ver. Bueno, voy a esperar a que pasen los autos y que todo fluya. Vamos por acá. Estamos ya en la esquina de Isabel la Católica, calle Isabel la Católica. Ahí está. Este es Isabel la Católica. Ahí se arranca el tráfico. ¿Sí? Con la calle de Madero. Bueno, este edificio que vemos aquí, es muy importante. Aquí había un personaje que le decían, creo, no sé, a mí no me crean mucho, solamente la gente que anda pues en la investigación, la gente que sabe, ¿verdad? La Güera Rodríguez vivía, al parecer, en este edificio. Fue un personaje muy importante de aquella época del Porfiriato, al parecer. Pero me vengo para acá para ofrecerles la vista de la escultura de Francisco Villa. Miren, aquí está su estatua. Ahí está, miren. Ahí está Pancho Villa, en donde él personalmente viene a colocar la placa para que la calle lleve el nombre de Francisco y Madero. ¿Okay? Voy a pasar por aquí.
Por aquí voy a pasar, tengo verde, paso perfectamente y aquí tenemos el templo. Permítanme, voy a girar. Aquí estamos enfrente del templo de San José del Real. Vamos a hacer un giro. Estamos en la esquina, como les digo, de Isabel la Católica con Madero, calle de Madero, y ese es el templo de San José del Real. Bueno, vamos a ir para acá, vamos a seguir por este lado. Les voy a comentar que nada más aquí, por ejemplo, antiguamente esto era pues terrenos de cuando fue la caída de en la conquista, cuando fue la caída de los aztecas. Ahí, por ejemplo, bueno, inmediatamente en toda esta parte se construyó un monasterio muy grande, ¿sí? Les voy a dar más detalles más adelante. Y bueno, esto ya con la urbanización, bueno, fue cambiando mucho. Entonces, amigos, pues ya estamos aquí en el cruce de la calle de Motolinía. Y bueno, les voy a mostrar aquí este detalle que tenemos aquí, porque es un león. Miren, aquí está. ¿Y uno solo? Ahí está. ¿El suelo cómo va? Regular, cargadito. Tuyo. ¿Ya vieron? Bueno, pues actualmente todavía sigue vigente. Eso se debió a que, por ejemplo, a esta altura de a lo mejor 3 metros, fue cuando llegó la inundación. Hasta aquí llegó el nivel, hasta ese nivel llegó, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Vamos. Seguimos adelante. Al fondo podemos ver, bueno, pues es un edificio representativo, Torre Latinoamericana. Sí, una compañía de seguros, pues fue la que edificó este, pues, edificio que identifica a la Ciudad de México, aunque ya hay nuevos edificios más altos, con una arquitectura más impresionante, ¿verdad? Del México moderno. Pero bueno, la Torre Latino es clásica. Y vamos pasando por el Hotel Ritz. ¿Sí? Miren, aquí podemos hacer un acercamiento. Miren, estos Biscuit Obregón muy famosos, ya con mucha trayectoria. Sí, amigo, ¿verdad? Vean, vamos a ver. Ahí está. Vamos por acá. Bueno, pues esta es la calle de Bolívar. Vamos a continuar. Calle de Bolívar. Bueno, déjenme les cuento que, por ejemplo, esta calle donde triunfalmente pasaba Francisco y Madero en sus victorias, enfrentándose a personajes de la Revolución, ¿verdad? Y el mismo Zapata y Villa, por aquí era la entrada triunfal en esta calle. Miren. ¿Quién toca la puerta? Miren. Pero miren, amigos, vean qué detalle. Vean qué bonito. Los que saben apreciar el arte, miren. Precioso el detalle en cantera rosa. Miren. El Palacio de Agustín Iturbide, en el número 17 de la calle de Madero.
Vean nada más cómo se conservan estas bellezas arquitectónicas. Este lleva por nombre el Templo de San Felipe de Jesús. Es una construcción, bueno, pues más moderna, un poco más moderna. Esto, bueno, fue construido después. Vamos a mostrarles más adelantito unos pasos más, ¿sí? De cómo fue en esta zona, en estas, no sé si son 5 calles, donde abarcaba todo, a lo que voy de que abarcaba todo, un fuerte que era un monasterio franciscano, del cual, bueno, esta es la parte principal, por decirlo de esa manera, o que se conserva todavía, ¿sí? Esto se conserva todavía original. Pues al fondo tenemos parte del atrio, ¿sí?, de los franciscanos. Pero cabe mencionar que todo esto que caminé, ya estoy en la esquina de Eje Central con Madero, ya enseguida sigue calle Juárez, y aquí tenemos el famoso Sambor de los Azulejos, que el día no me permitió ahora sí que grabar bien porque lo están restaurando. Este es un edificio también muy importante, sí, ahorita les hago mención de él. Ahí está su puerta. Bueno, aquí unas enchiladas suizas, de lujo. Y bueno, estamos aquí exactamente casi en la esquina de Madero con Eje Central, donde se encuentra el Sambor de los Azulejos. Está en restauración, ven, es muy famoso este lugar. Ahí hay unos murales dentro, o sea, de la sala hay unos murales que puedes visitar. Son los murales creo que es de José Clemente Orozco. Es un mural importante, hay 2 nada más, y el otro no me acuerdo de quién es, pero miren los detalles. Obviamente esto lo ves, pues sí, pero nada más checa la época de cuando se hizo. Pues obviamente es algo maravilloso, ¿sí?, que vale la pena. Aquí, bueno, puedes degustar. Aquí la parte tiene sus áreas para desayuno, que bueno, pues está solo prácticamente de momento. Es agradable este lugar. Buenos días. Saludos. Y bueno, de este otro lado, a mano derecha, tenemos este edificio que está aquí, ¿sí? Bueno, este no existía, ¿verdad? No existía. Bueno, esta calle es la calle de Condesa, así se llama, ¿sí? Y este edificio que estoy enfocando, bueno, ahorita es un edificio que es propiedad del Banco de México, pero antiguamente era otra construcción, ¿sí? Antiguamente era construcción de unos condes, ¿sí? Y se le conocía como la casa de los perros o de los leones, algo así, ¿vale? Pues así las cosas aquí en el centro de la ciudad. Y vamos a cerrar con broche de oro. Ay, no me alcanza el brazo, pero ya es la Torre Latino, ¿sí?, el emblema, digamos, de la Ciudad de México, del centro histórico. Miren nada más. Miren. Sí, entonces aquí ya estamos en la calle 5 de Mayo, precisamente en la calle de Condesa, esquina Condesa.
la famosa esquina de Condesa con 5 de Mayo, o puede ser la de Madero, ¿sí? En el edificio del Sambor de los Azulejos, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Hola, amigo. Hola. Saludos. Saludos. Hey. Saludos, amigo. Saludos. Hey. Bueno, vamos a seguir. Vamos hacia este otro extremo. Vamos para acá. Cambiamos de calle, estamos de frente al edificio del Banco de México. Ahí tengo mis inversiones. Vine a checar cómo anda todo, a checar a mi personal, a mi gente que trabaja aquí. No los puedo dejar solos porque pues no es correcto dejar el negocio. Aquí está, miren, Banco de México, ahí está, dice Banco de México. Vamos para acá. Salimos por aquí abajo. No sé si se mueva o no se mueva. Ya nos movimos de calle. Y llegamos a 5 de Mayo con el eje central, en pleno centro de la ciudad. Vamos por acá. Vamos a cruzar. Vamos a hacer un giro. Bueno, pues hay mucho por grabar, mucho por hacer. Yo aquí corto mi transmisión. Yo aquí voy a cortar mi video porque si no, nunca voy a acabar. Tenemos al fondo Palacio de Bellas Artes, que también es otro tema, ¿sí? Una de las calles principales, aquí, eje central Lázaro Cárdenas del Río. Tenemos aquí, bueno, vamos a seguir, vamos a cerrar, ¿sí? Listo. Venga, quizás más tarde vaya más al fondo, a la calle Juárez. No sé si se aprecie. No sé si se aprecia allá al fondo, allá a lo lejos. Todo esto es Avenida Juárez. Pasas crucero de rayón. Pasas el crucero de la Y de Gilitla, Reforma, Bucareli, sí, el Caballito, y al fondo se ve una cúpula. Es el Monumento a la Revolución. A ver si voy para allá, pero pues sí, ya se me cuelga. Entonces, bueno, Alameda Central, ya veremos. Palacio de Bellas Artes, correcto, muy bien. 5 de Mayo con San Juan de Letrán, anteriormente San Juan de Letrán. Bueno, ya hace muchos años. El sentido de San Juan de Letrán es de sur a norte para este lado. Y bueno, pues allá sigue Garibaldi, pero ya sería en otra ocasión. A ver si nos da tiempo de pasar aquí al edificio de correos. Como les digo, hay mucho que ver, entonces se requiere de más tiempo. Y bueno, espero que disfruten este video. ¿Sí? Vamos a esperar que nos den paso. Y bueno, esperemos. ¿Vale? Bueno, pasamos. Saludos al oficial. Hola, buenos días, buenos días. Dios. Vamos, ahí está el oficial. Venga, vamos a girar. Me voy acá por el solecito para que puedan apreciar. Ahí está, voy a girar. Giro, 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 giro. Y me voy. Me voy para acá, de este lado. Venga, vamos. Venga, 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 venga. Pues llegamos aquí. Al majestuoso Palacio de Bellas Artes. Saludos, amigo, my friend. Saludos, saludos. Vean. A la explanada del Palacio de Bellas Artes. Miren, hermoso. Vamos a ver si tenemos acceso.
Vamos por acá. Aquí hay que tener mucho cuidado porque luego se te acerca la gente que desde temprano empieza a... Bajamos así, miren. Chulada. Vean, vamos por acá. Por este lado. Vamos continuando la visita al patio. Este es el patio frontal de Bellas Artes. Vean que bien, todo limpio. Es lo que me gusta del centro, que está pues limpio, ¿sí? Miren, la parte principal, arriba. Miren, arriba. Y bueno, la gente viene a visitarnos. La gente visita. ¿Sí? Miren. Ahí está un grupo de jóvenes visitantes, quién sabe a dónde sean. Bueno, vamos para acá y seguimos. Voy a pasar para este otro lado. Vengan, síganme. Aquí están las personas que vigilan el lugar. Buen día. Por acá a este lado. Vamos a tratar de ingresar, pero vamos a hacer esta panorámica de aquí, es interesante, con los muros principales de... Miren. Vean. Ahí está otra panorámica. Y aquí estoy yo. Venga, pues ya estamos dentro de este enorme palacio. Es una construcción de los años 1900. Entonces, bueno, hubo muchos problemas porque, pues como en todos lados, pero en 1930 fue cuando ya quedó habilitado para que se visitara, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí va llegando un grupo de turistas, traen su guía, ¿sí? Ahí van, arribando, ¿se dan cuenta? Miren, llegan porque les dan la visita guiada. Yo voy a tratar de hacer unas tomas. Miren todo esto, los pisos de mármol, los muros, excelente lugar. Hay exhibiciones, hay un museo aquí adentro, ¿sí? Aquí hay una maqueta. Ahí está. Miren. Ahí está, miren la maqueta. Excelente trabajo de arquitectura. ¿Sí? Vamos a ver si nos permiten pasar por este lado. A otro nivel. Miren. Miren. Tenemos aquí, siempre está un estanquillo Educal, que es, bueno, una librería. ¿Sí? Ese es Educal. Exhiben a la venta libros de arte, libros de arquitectura, etcétera. Otra de las entradas. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, vamos a ver acá arriba, a ver si nos permiten pasar. A ver ya cómo estamos. Déjenme ver qué podemos hacer aquí. Miren. Aquí. Por aquí, miren. La entrada y van a estar las personas que trabajan aquí. Ahorita vamos a pasar allá arriba.
donde están los murales. Y bueno, este es el interior de aquí del Palacio de Bellas Artes. Vamos viendo qué es lo que... Sí, aquí venden souvenirs de aquí de lo que es el Palacio de Bellas Artes. Muy bien, vamos a seguir por este lado. Vamos a seguir por acá. Bajamos. Y bueno, aquí cerrado también es de souvenirs. Y llegamos. Ahorita las taquillas, bueno, están cerradas, habrá que ver más al rato. Ahorita de momento es temprano y va llegando la gente. Ok, vamos viendo. Sí, aquí estamos en la torre latinoamericana de la Ciudad de México. Estamos haciendo una limpieza de vidrio para que el mirador de la limpieza esté mucho mejor. La gente que nos viene a visitar venga y tenga buena visibilidad para toda la ciudad. Saludos al sótano de las golondrinas en la Huasteca Potosina, diles. Saludos a la Huasteca Potosina. Al sótano de las golondrinas. Bueno, pues ya escucharon al amigo allá en las alturas, en la Torre Latino, haciendo su trabajo y dedicando unas palabras. Seguimos. Vamos a tratar de pasar aquí enfrente, en esos edificios que se encuentran aquí. Vamos a esperar que baje un poco el tráfico. Y bueno, pues seguimos en este tour de la Huasteca mexiquense, chilanguense. Ya llegamos aquí a este edificio de correos. Vean. Llega un grupo, se va el autobús, deja a la gente. Llega un grupo como de 40 estudiantes. ¿Sí? Miren. Saludos a la cámara. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Tlaxcala. Del estado de Tlaxcala. ¿Son estudiantes? Muy bien, muy bien. Suscríbanse al canal de huasteca.com.mx, ahí se van a ver. Bueno, llega este grupo. Es un grupo de Tlaxcala, ahí van las maestras. Saludos, Tlaxcala. Allá nos vemos. Vamos a ver si nos permiten entrar a este edificio. Este edificio es interesante. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Sí? A ver si no hay, que no puede grabar y que no sé qué. ¿Sale? Bueno, miren aquí ya los mariachis ya llegaron. Miren, ahí van. Ahí van los mariachis metálicos. Ya son como el heavy metal. Mariachis metaleros. Muy bien. Vamos a seguir. Ahí van los mariachis metaleros. Síganlos. Son mariachis del heavy metal. Bueno, pues ya nos permitió el poli, ya nos dijo que sí pasáramos. Entonces ahí está, miren. Muchas gracias. Vamos por acá. Vean. Qué impresionante es la arquitectura. Buenos días.
La arquitectura, miren. No manches, miren. Las lámparas, miren. ¿Sí? Miren. Correos Mexicanos. Precioso edificio. Imagínense, así está aquí, atención a clientes. Imagínense en la época que esto era más frecuente. Qué interesante es esto, la verdad. Sí. Entonces, bueno, a pesar de los años se sigue conservando todo muy bien. Sí. ¿Mande? ¿Mande? Nada más se trabajación hacia allá, ya que este es un banco. Ok, correcto. Sí, buen día, gracias. Bueno, ok, nos vamos para este lado. Instrucciones allí de la seguridad. Y bueno, miren. Voy a cambiar. Oh, esta ventana está interesante. Voy a girar. Bueno. Ventanal al Palacio de Bellas Artes. ¿Quién te pegó? Pisos de mármol, miren. Interesante estas mesas, miren. Nada que mesa de cedro, no, miren nada más. Mármol. Vean. Bien. Estamos en la otra parte del edificio que pues te sorprendes, miren nada más la belleza. Vean nada más. Vean. Están reparando el elevador. Ahí están trabajando para los elevadores, que son esto aquí hacia arriba. Sí, hacia arriba. Miren. No manches la herrería. Miren, acá está el otro. De este lado. Aquí lo tenemos. Miren nada más. Interesante. Estas escaleras, miren nada más, las escaleras, excelente, miren. Bueno, qué precioso lugar, que cuando vengan a la ciudad a hacer sus compras y esas cosas, pues dense una vuelta, miren. Miren. Preciosas escaleras que al paso de los años se siguen conservando. Imagínense aquella época, cómo vestía la gente, cómo andaban aquí poniendo las cartas. Estamos hablando del porfiriato de los años 1900. Esto me gusta para 1940, no sé. Habrá que investigar con la gente que sabe. Miren el detalle de las escaleras. ¿Ven? Oh, se les cayó un vidrio. Lástima. Las pérdidas. Oh, sorry. Viene un grupo de estudiantes que les dan visitas guiadas a los museos. Hola, sí, miren, son estudiantes. Hola. Adiós. Se van a ver en huasteca.com.mx en YouTube. Saludos, huasteca.com.mx en YouTube. ¿De qué escuela son? ¿De dónde? Hola, sí, muy bien. Instituto Simón.
Instituto Simón Bolívar. Bien, bien, bien. Muy bien. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ven. Muy bien. Pues aquí también es una biblioteca de Educal. Joven, ¿son de Educal? De Escuela de Cultura Económica. Ok, muy bien. Sí. ¿Es una exhibición permanente o está...? Solamente es un tendido que va a permanecer del 22, o sea hoy, Sí. hasta el 7 de marzo. Ah, muy bien. De horario de 10 a 5, a excepción del miércoles 28, que es de 10 a 7 de la noche. Ok, ¿es a la venta o...? Sí, es a la venta general, hay algunos descuentos en algunos títulos, público general del 15% y una novedad se mantiene con precio neto. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias. Vámonos. Pues ya vieron, ya escucharon al joven. Nos vamos. Vean arriba. Vean. Y empezó la tocada en pleno centro de la ciudad. Venga, 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 venga. Venga, venga. Finished with my woman, cause she couldn't help me with my mind. You both think I'm insane because I am from another time. When you look at things, but nothing seems to satisfy. Think I lose my mind if I don't find something to continue. Can you help me? I feel by my brain. Oh yeah. I need someone to show me the things in life that I can't find. I can see the things that make you happiness. I believe
spin. So what is wrong with another scene? Which is wrong way she needs to tell. To give her interest of but this still got me places to go. I got to leave it, it's time for the show. Here I am. Vámonos. Bueno, pues seguimos aquí en calle Juárez, en la esquina de Doctor Mora. Aquí hay un módulo de información turística. Hilton, Hotel Hilton Centro Histórico. Y bueno, estoy en la esquina donde se derrumbó en el sismo del 85 el famoso Hotel Regis, pero lamentablemente, bueno, está una plaza ya como tal, pero pues hay mucho ambulantaje, entonces no me permite hablar del sitio, pero pues es México y el ambulantaje no lo puedes evitar. En esta esquina estaba, como les digo, el Hotel Regis, muy famoso en su época, grandes personalidades estuvieron aquí, y bueno, no puedo decir más porque pues no se puede con el ambulantaje y pues no se puede. Bueno, vamos a ir a visitar este lado a ver si, o bueno, vamos para acá mejor, vamos a cerrar el circuito de calle Juárez. Se ha cambiado mucho, así es. Entonces por aquí así están las cosas y bueno, adiós. Ahí al fondo estaba el teatro. Pues amigos, aquí directamente de la Huasteca Chilanguense estamos dando un recorrido pues corto, lo que se puede captar así de carrerita porque hay cosas que hacer y aquí el tiempo no dura, hay que andar a las vivas, no te acerques a la gente porque pues igual algún carterista o algo, ¿verdad? Y ando solo, no traigo camarógrafo, se me dificulta hacer el contenido, pero bueno, pues hay mucho que explicarles y mucho que contar aquí en esta gran ciudad. Por eso Maldita Vecindad dijo, gran circo es esta ciudad, la verdad es una fotografía, ese tema musical de lo que es la Ciudad de México. Gran circo, es un gran circo. Y bueno, tuve el gusto, como les digo, aquí pues me la vivía, me la pasaba. Entonces hay muchos recuerdos agradables. Ahí sobre la calle de Luis Moya, casi con Juárez, pues hay bellos recuerdos. En Filomeno Mata número 8 también, no olvídense, ese lugar es histórico, al menos para mí. Ahí se hacían las tocadas, aquí en la Torre Latino, bueno, pues estaba una difusora de radio que escuchábamos mucho en aquella época y pues, se bailaba el High Energy, me acuerdo, y bueno, pues así las cosas. Y voy a seguir un poco más adelante, ando sobre la calle Juárez, aquí enfrente de mí se encuentra el barrio chino, ¿verdad? Que pues nada que ver, pero bueno, trataré de llevarles algo. Y pues suscríbanse al canal, échenme la mano, gracias por verme, gracias por estar al pendiente del canal. Les mando un abrazo y pues apóyenme para poder seguir creando contenido. Se me dificulta mucho, pero pues trataremos de seguir adelante en esto. Muy bien, dale like, suscríbete y apoya el canal. Muchas gracias, seguimos. Vamos. Ahorita ya vamos sobre Filomeno Mata. Así es. Este es el edificio de Filomeno Mata. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Solamente ves Filomeno Mata número 12 aquí. Esta puerta, 12. Esa puerta, Filomeno Mata 12. Seguimos para acá. Vamos a ir aquí a media calle.
Filomeno Mata, número 10, por aquí. Y aquí, precisamente en esta puerta, se dan cuenta, ahí está. Ahí está el histórico Filomeno Mata número 8, Club de Periodistas de la Ciudad de México. Sí. No, mire, aquí por ejemplo toda esta parte que donde viene caminando, donde va caminando ese señor de rojo, todo esto contaba mucha chaviza, mucha gente en toda esta calle de Filomeno Mata para poder entrar a este lugar. Así es, vean para acá, Club de Periodistas Filomeno Mata número 8. Ahí está. Ahí está. Bueno, vámonos por este lado. Es que aquí, para donde vayas, hay mucho que ver. Hay mucho que ver para donde vayas. En este mismo edificio tenemos el Museo del Ejército, pero está cerrado ahorita. Ahí está, miren, Museo del Ejército. Ahí está. ¿Vale? Y miren el detalle de esta ventanal. A ver, vamos a ver. Miren nada más el detalle de esta ventana. ¿Qué les parece? Excelente. Miren. Pues bien, estamos en el centro histórico, en la calle de Filomeno Mata. Les voy a mostrar así. Aquí vamos tranquilamente, seguimos. Ahí seguimos. Y aquí tenemos la plaza de Nezahualcóyotl. Aquí está. En homenaje a don Filomeno Mata, miren, aquí está. Pues estamos ya en la Plaza Tozla, frente al Museo Nacional, miren, de Arte, Centro Histórico, Ciudad de México. ¿Sí? Ahí tenemos el caballito. ¿Sí? Chéquenle. Ustedes que pueden apreciarlo más en su celular o en su pantalla. Ahí está. Enfrente de mí, voy a tratar de que se vea, tenemos la Escuela Nacional de Ingenieros, pero no nos da bien la luz, entonces vámonos de este lado. Pues bien, miren, el detalle es de que no se puede hacer todo a la vez. Yo vengo a otros asuntos, pero aprovecho para tratar de llevarles este documento hasta sus manos para que lo disfruten, lo compartan, ¿sí? Y bueno, miren, aquí enfrente en la explanada tenemos esta preciosa escultura, miren, ahí está. Esta escultura, ¿sí? Pues está dedicada al rey Carlos IV. El rey Carlos IV, ¿sí? Ahí está montado en su corcel, Carlos IV de España. Pues no sé qué ande haciendo hasta acá, ¿verdad? Porque pues a caballo en el mar pues no se puede. Ahí está. El punto es de que es una escultura pues histórica, según los que saben, ¿verdad? Y ahí estamos. En cuadro, ahí está. Ahí estoy yo, el caballo y Carlos IV y el museo. ¿Va? Venga. Vamos caminando a este lugar. ¿Sí? Porque les quiero mostrar una clásica foto que la he visto en muchos lugares. De hecho, yo tomé la mía también hace algunos años. Les voy a mostrar aquí.
la parte principal del Palacio de Bellas Artes. Sí, pero quiero llegar aquí. Voy a hacer un giro. Y tenemos aquí, miren, esta es una clásica foto que la veo en muchos lugares. Miren, checan qué bonito se ve. Vean nada más. Torre Latino, el edificio de Sears, librerías Gandhi. Chale, la verdad ya no sé ni para dónde jalar, hay mucho que ver. Luego de aquel lado de atrás es la calle Hidalgo. Creo que sí es Hidalgo la calle, porque está el metro Hidalgo. También está otro museo, Frank Mayer. Oh, no manches, hay mucho que ver. Bueno, vamos a dar un recorrido aquí, medio levesón. Alameda Central. Sí, Alameda Central. Y por aquí es la calle de Luis Moya. Habrá que ver dónde está la calle de Luis Moya. Por aquí. Por ahí tuve también unos encuentros. Aquí está el monumento a Juárez, a mediados de la Alameda Central, al benemérito Benito Juárez. Voy a cruzar la calle. Cruzamos aquí. Monumento a Juárez, centro histórico. No sé si se alcance a apreciar. Estoy en el cruce de Juárez y Reforma. Al fondo aquí se ve el caballito. Una escultura de más de 30 metros, aproximadamente como 28 a 30 metros. Aquí la tienen. Y al fondo el edificio, que es la torre precisamente. Ahí está. ¿Sí? Se dice que este iba a ser un hotel. Pero por angas o mangas no se hizo. ¿Sí? Estamos en el cruce de Reforma con Juárez, en la fuente. Chequen. Ahí está, este lado. De hecho aquí, aquí atrás es Bucareli, todo esto que está acá. Bucareli, donde, bueno, vamos por este lado. Donde, allá queda Bucareli de aquel lado. ¿Sí? Donde, bueno, se encuentran las editoriales El Sol de México, El Reforma, ¿sí? El 1+1, que no sé si exista. Ya ven que ya todo es internet, miren, ahí está. ¿Vale? Voy a seguir caminando por este lado. Estoy en Paseo de la Reforma, para ser exactos, esquina con Juárez. Sí. El edificio de la Lotería Nacional, este que está aquí. Ahí vino el Papo aquella vez. Saludos, Papo. Ahí está. ¿Vale? Aquí al fondo. A ver si alcanzo a ir hacia allá. ¿Sí? Está soleado el día, está muy padre. Se los recomiendo. Pues bueno, en pleno centro de la ciudad, en Paseo de la Reforma, en La Fuente, El Caballito, La Fuente, El Caballito, Chalupa y Buena. ¿Va? Sí, miren, les voy a presentar aquí el edificio que está aquí en mi dedo. Es el edificio del Frontón de México, donde se hacen espectáculos. Aquí nos tocó el maestro Kenny G.
ya hace algunos años. Entonces ya estamos aquí, miren. Amigos, pues ya, la verdad no sé si aquí empiece calle República, de este sitio hacia enfrente, calle República, pero bueno, a mis espaldas o aquí atrás tengo al Monumento a la Revolución. ¿Qué les puedo decir, verdad? Un lugar histórico, hay una entrada, hay una visita guiada ahí adentro. Trataré de pasar, no sé, porque tengo que hacer otras cosas. Bueno, se me dificulta a mí mucho andar solo y grabarme, pero trato de hacerlo de la mejor manera. Aquí sí hay que tener un poco de cuidado porque pues no sabemos si de repente llega alguien y de repente pues ya te la sabes y pues la verdad no está chido eso, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos a cualquier eventualidad. El punto es de que aquí estuvimos, lo disfrutamos bien chido en los 80s, 90s y cada que vengo a la ciudad me da gusto, por ejemplo, ir a los churros del Moro, comprar pan del Globito, que ya son íconos de aquí de la ciudad. Y bueno, pues les agradezco mucho que vean el canal. El canal es de la Huasteca, realmente el contenido es de pues, lugares turísticos de la Huasteca, tanto de Hidalgo, Veracruz, quiero tratar de llegar a estos lugares. Poco a poco lo voy a tratar de hacer y hay mucho que ver por todos lados. Aquí la Huasteca chilanguense es increíble, es el ombligo, el punto importante de México, donde se desenvuelven muchas historias, un lugar que vale la pena darse una vuelta. Y muchas gracias por verme, suscríbete al canal y apóyame. Nos vemos.